Listo. Ya vamos a empezar. Ya le estoy enviando la invitación a Rebeca, está por acá. Hola, Hola, ¿cómo estás? muy bien. Bienvenida, Gracias, Rebeca. Qué placer tenerte por acá. Bueno, para gracias. los que no saben, pues Es yo un conocí a placer Rebeca conocerte en... también. Gracias. Nos conocimos en 2007, Y creo, ¿cierto? sí, Sí, bueno, 2007. ya hace muchos años. Sí, demasiado como 14 años. Uy, Sí, sí, pero sí, bueno, gracias por estar aquí. Hoy vamos a escuchar tu historia, sí, tu sí. historia desde tu perspectiva. Vamos a hablar de adopción y cómo ha sido tu historia de adopción. Entonces, bueno, Rebeca, pues no sé si nos quieres hablar de ti eh, y de tu historia. Sí, yo sé que ahora pues Gracias. ya estás casada y con tres hermosos bebés. Sí. Tres niños, Sí. sí. Bueno, Julio, gracias por tenerme en tu programa y que pienso que decir que también es muy bueno que estás enfocando en este tema, en este mes, porque es un tema muy importante y también para contar a gente que bueno, para decirles que eso también es una opción muy buena y bella para hacer en la vida, si quieren niños. Bueno, sí, estoy aquí viviendo en Dinamarca Ujú, y crecí en las Islas Feroe, que es un país muy ujú, pequeño, pero pertenece a Dinamarca. Y vivimos aquí en Dinamarca porque estoy estudiando y mi esposo ujú. también ha estudiado, estudiando, He ¿cómo se estudiado, dice? sí. Sí, ha Sí, estudiado. he estudiado. Y pues, ¿Qué bueno, sí, estudias? estudio medicina. Ok. Pero tú Eh, eres enfermero, ¿cierto? sí, también. Sí. Empecé a estudiar enfermería, ¿se dice enfermería? Enfermería. Sí, en las Islas Feroe y eso me gustó, pero es como yo quería un poco más. Y cuando mi esposo quería estudiar, teníamos que ir a Dinamarca porque es un país más grande y hay más posibilidades. Y ahí empecé a pensar que yo también quería hacer lo que era mi sueño, que era estudiar medicina. Y ya me falta 2 años y voy a terminar como doctora. Sí, Ah, y qué bueno. sí, es muy chévere, me gusta mucho. Y tenemos tres niños, una chica de 5 años que se llama Adriana y una que se llama Johanna, tiene 4 años, y un bebé que tiene 1 año y se llama Elian. Es un niño, sí. Sí. Y sí, estamos muy bien aquí y Dinamarca es un país Sí. maravilloso. Sí, me encanta. Sí, las Islas Feroe también, al menos por foto, se ve muy hermoso. Sí, también es muy hermoso y la naturaleza es muy bella y todo, pero lo que es muy diferente es the weather. El clima. Sí, el clima es mucho más frío por allá y en Dinamarca es sí, un poco más raro, un poco más, ¿cómo se dice? Caliente en los Sí, sí. veranos. Y sí, y eso me gusta mucho. Ok. Sí. Bueno, Rebeca, entonces cuéntanos.
¿qué edad tenías tú cuando fuiste adoptada y fuiste a las Islas Feroe? Cuéntanos un poquito de tu Sí, historia. yo estaba 6 meses de nacida y yo nací el 23 de abril en 1985 y en las 80s eh, mis padres, bueno, yo puedo contar un poco de mis padres. Ellos se casaron como 21 y 25 de edad y era unos años, habían unos años en que no tuvieron niños y empezaron desde unos años pensar que tenía que hacer algo para poder tener niños y entonces fueron al doctor y no podían. Y en las 80s no habían tantas posibilidades médicas como hoy día. Entonces un doctor les dijo que, o les preguntó si habían pensado en la opción de adopción. Y entonces, y eso creo que no habían pensado mucho, pero entonces empezaron a pensar en este camino y cómo desear esto y buscar a gente en las Islas Feroe que habían adoptado. Y en las 80s habían, no muchos, pero pocos que habían adoptado niños y las que mis padres me han contado em, o casi todos eran de Colombia. Oh, Entonces, wow. sí, entonces era muy fácil escoger cuál país que querían adoptar. Y pues entonces empezaron en este proceso que tú también sabes, es un proceso muy largo y todo. Sí, entonces yo sí, respuesta, o la respuesta más corta es que yo tenía 6 meses, entonces me tuvieron como bebé. Ok, ok. Entonces tú llegaste a las Islas Feroes de 6 meses Sí, y allá, bueno, ¿qué recuerdas tú creciendo? Pues digamos, tú sabías que eras adoptada, no sabías. ¿Cómo fue sí, eso para ti? yo siempre he sabido que yo fui adoptada, porque yo recuerdo como tenía 2 años en que mi mamá me estaba contando que ella decía, nosotros fuimos a un país que se llama Colombia y es un país muy, muy bello y la gente muy, muy bonita y bella y todo. Y era muy emocionante porque nosotros sabíamos que fuimos a recogerte y entonces ella lo contó en una manera muy, muy buena y muy, muy bonita. Entonces me sentí muy especial. Y Ajá. entonces, como después que yo estaba creciendo, me contaron más y más y más. Pero yo recuerdo que me estaban contando así, en una manera muy, ¿cómo se dice? Muy Como buena positiva. para mí. Sí, 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 ok. Entonces, o sea, como tú estabas, lo veías como algo bueno, sí, pero sí, pero en sí. algún momento tú tenías como dificultad o problemas porque, no sé, tenías alguna emoción de por qué tú te sentías como alguna vez rechazada o pensaste por qué mi familia me dejó, mi familia biológica. ¿Pensaste Sí, algo así? no mucho, pero por supuesto, he sentido o he pensado que por qué me fui adoptada, por qué
qué era la situación en la familia, que era mi familia biológica y he pensado en cosas así, pero es como siempre, por- pero es como el sentido de amor que mis padres me han dado y mis abuelos y los amigos de mis padres y toda la familia grande. Es como it has overflown the feeling of being like left alone or like being felt, yeah, if you Ok. can translate like that. Entonces, sí, sí, sí. Lo que ella dice es como todo el amor que ella recibió de su familia, como sobrepasó cualquier sentimiento de rechazo o Sí, abandono que podía sentir. sí. Ok. Y además tú tienes un hermano. Sí, también, y él también viene de Colombia. Y Ajá. entonces cuando yo tenía 3 años, él vino y él tenía 3 meses. Entonces era Wow. más pequeño que yo. Sí. Ajá. Eh, y bueno, cuando mis padres vinieron o fueron a Colombia para recogerme, fueron los dos, pero con mi hermano solamente mi padre se fue a recoger él, porque mi mamá tiene un poco de miedo para volar y entonces sí, mi padre se fue y Ok, también tenía a mí, entonces sí. Y ok, mi hermano también vive aquí en Dinamarca, entonces nosotros dos vivimos aquí en Copenhague. ok. Y también Entonces es digamos que para los dos fue buena la experiencia de la adopción. sí, para los dos. Y bueno, para mi hermano, es como él no habla tanto de ser adoptado. Y yo no, yo también no hablo tanto de esto, pero es que él no quiere buscar a la familia biológica y es como, no sé, es que para él no importa tanto. Y para mí era Ok, como algo que era un poco natural porque yo estaba allí en Colombia y por eso pensé que iba a buscarles. ok. Pero Si él quieres, no. si quieres, para los que no saben, nos puedes contar un poquito más de eso. Sí, O sea, este, lo que yo entiendo es, mientras tú crecías, no estabas como preocupada por buscar tu familia biológica, no, ¿cierto? no, eso no llenaba mis pensamientos o no era algo que estaba muy importante en mi vida, porque yo, como decía antes, que había muchos niños que eran o que fueron adoptados a las Islas Feroe. Entonces yo conozco a mucha gente y yo Ah, conozco también a muchos que dicen o han sido ruthless. Y sí, entonces como grosero. sí, me han contado que, ay, ¿cómo puedes ser tan tranquila sobre esto? Porque eso es algo que llena tanto y se sienten raro no saber quiénes son su familia biológica como es que mucha gente han dicho que esto es algo que quieren hacer un día y lo que yo pienso es un poco chistoso, es que yo era la persona que hablaba menos de esto, pero yo era la persona que fui a Colombia para hacerlo. Ajá, Y entonces ajá. es un poco, it's just weird because I was the one who actually
like it didn't feel so much in my life, and then I ended up doing it, you know. So of those Yeah, people who actually knew me, I ended like they or often you they were the had one. like a yeah, you want to translate maybe, I don't know. Ya, ella dice que, pues digamos que creciendo conocía muchas personas que fueron adoptadas en las Islas Feroe y habían personas que decían como, es que yo necesito buscar mi origen, quién es mi familia biológica, pero para Rebeca era como, pues mis pensamientos no es ese, no pienso en eso tanto, pero le parece que es como chistoso que, aunque ella era la que menos hablaba de esto, Mm, ella sí vino a Colombia y sí, consiguió a su familia sí, biológica. sí. Entonces, ¿qué tal si nos cuentas de eso? ¿Cómo vienes a Colombia? ¿Qué te llevó a venir a Colombia? Eh, lo que me hace ir a Colombia es que después mi colegio, después de terminar el colegio, yo quería Ujú, hacer algo de misiones y como ir en ujú, misiones, porque yo soy cristiana y yo quería ser o estar ayudando en algún sitio en que había niños que necesitaban ayuda y amor. Y entonces yo estaba buscando en el internet ujú. en trabajar en un orfanato o algo así. Y entonces un día yo pensé, ay, pues tal vez hay algo en Colombia. Y yo estaba como buscando y yo sabía de Jucum y Ujú. entonces, tal vez hay algo ahí. Entonces encontré a Jucum en Bogotá Ajá, y pues eso es que yo me fui ok. por ahí. O sea que tú llegaste a Colombia no a buscar tu familia biológica, sino Ujú, a servir, ¿sí? Como a una sí, misión. sí. ¿Sí? Y entonces, estando aquí, ¿qué sucedió que te hizo buscarlos? Sí, es que cuando yo me fui, mucha gente me estaba preguntando, oye, ¿te vas a buscar tu familia biológica? Y yo me decía, no, 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 eso no es el goal. Pero La meta. cuando Ujú. la meta, sí. Y después que mucha gente me habían preguntado esto, entonces yo pensé, ay, tengo que traer los papeles, por lo menos. Y entonces I took the papers like for the orphanage and everything. Um, I don't know if you Entonces want to. ella tomó los papeles del orfanato. Y entonces había la posibilidad de ir a buscar más de mi familia biológica. Entonces en 2007 eh, yo solamente fui al CRAN, que es un orfanato, y por ahí Sí. sí, estaban muy amables y querían ayudarme a buscar más de mis documentos. Y por ahí buscaron y encuentran una foto de mi mamá y porque yo también tenía su cédula o número de su cédula, Ujú, ujú. entonces eso era, no, es que por ahí me dan el número de la célula. Ok, Y, ok. y después esto, yo con el número era muy o mucho más fácil encontrar a ella 2 años ¿Y después. cómo te sentiste cuando viste la foto? Porque antes no tenías foto de ella. Sí, y esto es algo que he pensado mucho en mi vida, que, bueno, sí, sí ha sido algo, entonces era esto que yo quería saber si yo estaba, if I looked alike, if I was like Sí, sí, looking sí me like, parecía. Sí. sí, si me parecía a alguien y o si me parecía a mi madre y si
yo tenía el nariz de mi madre y todo esto. Entonces, cuando yo vi al foto, yo era como, uy, es que yo vi que yo estaba pareciendo a ella y Ajá. ahí en 2007 o 2006, esto era demasiado para mí. Es como, uf, I was like full and I didn't want to know anything more. Like it was totally enough for me at that point. Ok, entonces en ese momento para ella ya eso era como suficiente y no quería saber más en ese momento. Sí. Entonces las personas que nos están escuchando, si quieren enviar preguntas, Rebeca está abierta a responder mientras nosotros hablamos. Pueden Sí. enviar preguntas. ¿Sí? Y cuando yo Bueno, estaba, entonces, hay alguna cosa más del crán. Y cuando yo estaba allí, ellos, el chef, ¿cómo se dice? Like the boss or like the one leading sí, como el yeah. jefe. Sí, me preguntó si yo quería hablar con mujeres que estaban embarazadas y estaban pensando en adoptar su niño. Y si yo O quería entregar en adopción. entregar en adopción, Sí. sí. Y si yo quería hablar con ellas y contarles de mi vida y cómo ha sido mi vida como adoptada y todo esto. Y entonces sí, yo dije, sí, puedo hacer esto. Entonces, unos días después, mi cita en el CRAN, yo me fui otra vez al CRAN y por ahí estaban como 10 mujeres, todas con, Mm. like, very much pregnant. Y Con la barriga muy preguntando, grande. sí. Y preguntándome muchas cosas y también eran como, también un poco sentimentales y porque por supuesto es una decisión muy, muy difícil. Y solamente lo que yo podía hacer es contarles cómo yo había vivido y de mi vida, cómo ha sido y todo bueno, porque he tenido una vida muy, muy buena y bendecida. Entonces, yo pensé que también esto era una posibilidad de contarles que sí, entiendo, es difícil, pero también si ellas no pueden tener o dar posibilidades a su bebé, tal vez es mejor entregarlo para dar este niño y mostrar a ese niño el completo amor en darles una vida más buena. ¿Me entiendes? Ujú. Es un Sí, poco difícil. sí. O sea que si hay alguien ahora que está escuchando y está pensando también del otro lado, está pensando en si deben o no deben adoptar. Ujú. Entonces yo creo que, digamos, tu historia también muestra que sí es algo bueno y que hace la diferencia en la vida de un niño. Sí. Sí, Y yo que tu solamente historia... puedo decir que mi vida ha sido tan bendecida y he tenido posibilidades que yo sé que nunca habían posibles si yo estaba ahí en Colombia, en la familia que sí conozco, que es mi familia biológica. Entonces, estoy muy agradecida por este regalo en mi vida de ser adoptada. ¿Y Sí. qué es lo que tú más recuerdas creciendo, tal vez creciendo como niña, que tú puedes decir, yo estoy muy agradecida cuando recuerdo esta situación o estas personas? Me
¿Qué es, ¿Puedes qué crees tú? decir la pregunta otra vez? Porque la conexión no era tan buena. Sí, cuando estabas creciendo, cuando eras una Sí. niña, ¿qué crees tú que era lo que tú más recuerdas que te sientes más agradecida? Que das gracias por qué cosas, personas o situaciones tú Sí. recuerdas más? Lo que siempre he pensado es que mis padres son cristianos y yo pienso que una, una de las cosas que yo también ha sentido esta tranquilidad en mi corazón de ser adoptada es que ellos me también han dado esas posibilidades en la vida, el amor y todo lo que necesitaba, pero también me mostraban el camino al Señor. Y yo pienso Ujú, que eso tal vez es la clave en mi vida, ujú, porque ok, as- hay- con el Señor o con Jesús me he sentido también como todo era bueno y yo también era querida por Él y Él tiene el amor completo. Y entonces si había algo que yo necesitaba o me sentía rechazada o algún día en la escuela como niña algún niño me dijo algo, ay, tú te ves diferente que nosotros o algo así. Entonces yo tenía algo que era, que llenaba tanto en mi corazón que I was fulfilled in another way because I had the Lord, you know? ujú, So being Christian has also been a factor in my life, which has helped a lot, I think. ok. Entonces ella dice que aún si pasaba algo que no era bueno, si un niño la molestaba en el colegio, tener a Cristo era algo que la llenaba, que la hacía sentir plena y cree que es un factor clave en su vida para como ver cómo también todo ha sido tan bueno para ella. Sí, 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 qué bueno. Ujú. sí, y eso Bueno, pienso. entonces continuando con la historia, tú tenías la Sí, sí. foto y hablaste con las mujeres embarazadas. ¿Y qué pasó Ujú. después? Porque en ese Eh, momento eso fue suficiente, pero sí, después tú igual sí buscas. es que yo también en este momento también busqué el documentos de mi hermano. Entonces Ujú, él también podía ver una foto de su mamá biológica y saber el nombre completo y todo esto. Bueno, entonces yo tenía las fotos de las dos mamás biológicas y después de 3 meses en Colombia yo me fui a mi casa también otra vez en las Islas Feroe y 2 años después yo quería ir a Colombia otra vez y yo pensé que yo quería, la primera causa por ir a Colombia era para visitar al sitio que había estado y para ver cómo eran los niños y todo esto, pero también yo pensé que hay alguien que me pueda ayudar a buscar la familia biológica, entonces yo quería hacer esto. Entonces era como like a second cost to go to Colombia. But it wasn't like the first thing I wanted to do, but it was like in my head, like maybe I will do this. So, and that ok, was, entonces ella quería ir a Colombia, aunque su primera razón para volver a Colombia no era buscar la familia biológica, pero sí estaba ahí como en su cabeza. sí. Um, entonces, eh, cuando yo llegué, estaba contando la gente por allí
bueno, tengo los documentos y el número de la célula y si hay alguien que me pueda ayudar, entonces sería muy chévere y todo eso. Entonces, ay, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero él me ayudó a buscar la familia. David, David, sí, David, ujú, David y Vargas. Vargas, sí. Entonces, nosotros fuimos a muchas oficinas para, para hablar y encontrar, bueno, documentos y información y todo esto. Y yo pensé que iba a, ¿cómo se dice? That it will like be many days before we found her, but it actually just took Ujú. 2 days, like 1.5 days actually. It was Que really, ella dice que pensó, que ella pensó que para poder encontrar a su familia biológica iban a hacer muchos pasos, porque eran muchos papeles y cosas, sí, pero fue muy rápido, fue menos de 2 días, como día y medio para encontrarla. sí. Y bueno, eso también era porque yo tenía su número de la célula y eso facilitaba todo mucho. Em, Ajá. y sí, esto era muy especial. Fuimos a un, like a small city outside of Bogotá. Sí, fue como a un pueblo fuera de Bogotá. Sí. Y por ahí estábamos hablando con mucha gente y fuimos a las oficinas y todo esto. Y yo recuerdo cómo era que fuimos a una oficina en que dijeron que teníamos ir a su dirección. Sí, like they gave us her address. Ujú. Um, Entonces, en una oficina les entregaron la dirección. sí, pero ella no estaba en casa y entonces no sabíamos qué hacer y recuerdo que estábamos hablando con una mujer en la calle que estaba en una tienda y estábamos contando que estábamos buscando esta mujer, Nora. Uy, la conozco y tengo su número y todo eso. Entonces era muy raro ya, sí, ella tenía su número y podíamos call her, like, llamarla. Llamarla. Sí. Sí. Y entonces ¿Y qué pasó? David hacía la llamada y la explicaba que si ella recordaba hace 23 años que había nacido una niña y pues que ya estaba aquí en Colombia y quería encontrarla, si ella también quería hacerlo. Y ella empezó a llorar y estar un poco um, like if someone was like molesting her or like Ujú, making jokes, like a bad joke. ujú, ujú. Entonces ella estaba llorando porque pensó como que la estaban molestando, como haciéndole una broma pesada. Sí, y entonces teníamos que borrar la llamada y pensábamos que les dijeron que querían, si querían hablar con nosotros, podían llamarnos y después de 10 minutos o algo así nos llamaron y era su hijo. Y él, ¿cómo? ¿Qué pasa? ¿Por qué están llamándonos? Y él quería saber quién era esa gente que estaba molestándoles y todo esto. Pero entonces David le explicó otra vez y nos dijeron que él, el hermano, pudiera encontrarnos em, en un sitio en la ciudad. Entonces nos
fuimos a la ciudad otra vez, al Bogotá, y encontramos con el hijo, que es mi hermano. Y cuando yo, eh, when I came walking like towards him, um, Cuando yo estaba caminando hacia él, es como sus ojos se empezaron a mojar un poquito, como estaban un poquito mojados, entonces solo me estaba mirando como, sí, como algo, no decía nada y no quería ver papeles ni nada, y entonces era como un acepto, solamente mirándome. Y decía, bueno, wow. sí, eh, ven conmigo y nos fuimos en un apartamento cerca. Entonces, sí, era muy especial este encuentro con él, que no había mucho charlando y sí, hablando, pero solamente como sí, y nos fuimos Pero a... ahí tú ya hablabas un poco de español o no, no recuerdo. Sí, sí, en Sí, 2008 ok. todavía como, como ahora. Sí. Ok, Entonces, es como ahora yo puedo hablar y explicarme, pero a veces hay palabras que no existen y necesito ayuda. Pero es ok, que entiendo todo. Sí, ok, ok. Pero entonces primero conociste a tu hermano, sí, Ricardo, primero ¿cierto? Ricardo se llama. Ok. Sí, y entonces después fuimos a encontrar a la mamá y ahí estaba like, un poco nerviosa y como cuando entremos en este apartamento estaba llorando un poco y diciéndome, perdóname, perdóname. Y yo como, uy, no, eso no era el sentimiento que yo que quisiera ver en su cara porque yo solamente quería decirle gracias y que lo que hacía, lo que había hecho en su vida era tan grande y que, solamente quería que ella sentía eh, bueno o algo así. Es que no, bueno, it's like it's also hard like for me to say that she should feel good, but like I just didn't want her to feel like really bad. So I was like a bit surprised that she was crying, but again, I do understand it. So I just like wanted to change that, and like immediately, like I could speak to her and say like, don't feel bad, and like I just want to say thank you for what you did and everything. So, Yeah, I remember that. Entonces, mm, lo que dice Rebeca es que cuando ella entra a la casa y ve a su madre biológica, ella empieza a llorar, o sea, la madre empieza a llorar. mm, Entonces, claro, Rebeca pues entendía que estaba llorando, pero no quería que ella se sintiera mal, porque la mm, señora empezó a pedir perdón. Entonces, algo que le dijo Rebeca era como, pues yo no quiero que te sientas mal, sino gracias, gracias por lo que hiciste. Como ese era su corazón, era decir gracias por entregarme en adopción. sí. Ujú. Y lo que recuerdo ahora también es que yo pienso actualmente que estaba un poco mejor en el español en 2008. Entonces era muy importante para mí poder hablar y decir con mis propias palabras lo que quería decirle. Y esto también pienso que es una cosa importante. Si alguien quiere buscar a su familia, entonces aprende un poco del idioma primero, porque es muy importante poder decir cosas como te sientes o algo así, porque cuando algo, cuando algo es traducido, fácilmente es perdido algo.
en el traduzco. Sí, Sí. sí, sí. Eh, Y entonces, cuando tú la viste, ya no era una foto, sino la viste, era ella ahí en sí, persona. sí. ¿Qué sentiste tú? O sea, además de querer decirle gracias, porque no querías verla llorar, pero tú cómo te sentías o en ese momento qué sentiste. Yo me sentí como muy, muy tranquila y pienso también que he crecido en una cultura más fría y más como, es que los latinoamericanos son mucho, uy, uy, lloran y es como, y aquí en Escandinavia es como estamos muy cerrados y entonces estoy criada así. Entonces en este momento estaba como, y pues mostrando Sí, sentimientos, pero en una manera muy controlada, ¿me entiendes? sí, sí. Entonces no empecé a llorar o algo así, pero es como estaba tratando a entenderla y yeah, to give her room to like show her feelings, you know? Ujú. Um, Y como darle el espacio a ella para que ella también pudiera mostrar sus emociones. sí, porque yo Ujú, pienso que tal vez era más difícil para ella. Es que ujú, ella sí, era la que tomó la decisión más difícil, porque yo he tenido una vida muy buena y todo. Y lo que yo también recuerdo que estaba pensando es que la foto que tenía de ella, entonces ella tenía 29 años en esta foto y aquí en 2006 tenía 52 años. Entonces era muchos años entre estas, ya, la foto y la realidad ahí en 2008. Entonces yo recuerdo que pensaba que veía como una mujer que había tenido una vida un poco duro, ¿me entiendes? ujú, sí, Y es un poco difícil explicarlo, pero es como lo que ves, es que ha tenido una vida difícil en la manera como like how you dress and how like your skin looks like, your hair, like everything, you know? Um, sí. Entonces, como su apariencia, su cabello, su mm, ropa, su piel, se veía que había tenido una vida dura. sí. Pero entonces, Rebeca, pues ya nos quedan 15 minutos, pero Wow. yo pienso en los papás de los hijos adoptivos que podemos tener temor de que nuestros hijos busquen sus familias de origen. Porque muchas personas creen, digamos, yo te escucho a ti y yo pienso, tú tienes una historia muy buena y Mm, como tú decías, yo no necesitaba buscar nada. Pero hay personas que tienen una historia como la tuya, pero sí quieren buscar su origen. mm, mm, Entonces, yo creo que es importante aquí eh, recordar que aunque tú buscaste tu origen, no quiere decir que querías menos a tus papás, no quiere decir que estabas como no estabas agradecida o nada así, no. sino que era solo parte de tu historia. Mm. Esto Sí. también estaba contando mis padres, que no era que no les amo y no estoy agradecida ni nada de esto. Y ellos también me han animado por hacer esto. Entonces estaban de acuerdo con el hecho de encontrar a la familia biológica. Sí, Ok, ok. Y entonces, entonces, pues para ti, digamos, también ese día yo recuerdo que te contaron como la historia de qué pasó.
Sí, como por qué te entregaron en adopción. Y para ti escuchar esa historia también fue algo bueno, fue algo que no necesitabas saber o no te No, gustó. es muy bueno saberlo porque lo que es con la mamá biológica es que ella o yo era ter- el tercer, la tercera, entonces Sí, tenía Ricardo y tenía Rodolfo, que tiene 2 años, es 2 años mejor que yo, mayor que yo, mayor. y mayor que yo, y Ricardo tiene 10 años más que yo. Entonces, lo que había, cito, o lo que era es que la abuela había criado a Ricardo y pienso también un poco a Rodolfo. Y entonces cuando Nora estaba embarazada, de nuevo, la abuela dijo a ella que este niño o niña tiene que ser entregada o entregado eh, a ser adoptado, como se dice. Sí, sí. Entonces, saber esto es que, wow, entonces ella no había criado a sus propios niños. Era la abuela que tenía muchos años, estaba vieja y por supuesto no podía criar a otra niña. Y eso era muy bueno saber. Y yo entendí rápidamente que cómo había sido sus vidas. Y también he preguntado un poco de un padre, pero eso es lo que ella no quiere hablar. Entonces yo no quiero, I don't want to like dig too much into that and be asking, you know. Y no Sí, me ella importa. no quiere indagar más sobre Mm, ese tema si ella no quiere hablarlo. Ujú, sí, ujú. Entiendo. em, sí, Bueno, Rebeca, ya nos quedan como 10 minutos. A mí sí. me gustaría, si hay personas que nos están viendo y que ven este video y que están pensando si deberían adoptar o no, pero tienen miedo, pues Mm, cada historia es diferente. sí. Pero tú qué le dirías, tú qué dirías a alguien que quiere adoptar y qué le dirías también a alguien que ha sido adoptado y que tal vez está viviendo mucha confusión o se siente rechazado, abandonado porque no sabe su historia. Mm, ¿Qué le dirías tú a ellos? mm. Pues primero a los que quieren adoptar, hágalo, porque es un hecho muy bueno y lindo, como se dice, que tú te das oportunidad y posibilidades a un niño que viene a la vida a nada, o como se dice, like they don't have anything and will not have anything, you know. Um, Ujú. pero Que sí, no tienen nada y es muy probable que en el futuro tampoco van a tener nada. sí. Pero también tienes que tenerlo en tu corazón, porque si tienes que saber que tú puedes amar a una persona que no es tuya biológicamente. Y también, Ujú. entonces tienes que sentirlo en tu corazón también, es importante, pienso. Sí, sí. Porque yo también pienso, Julio, que tener hijos no es un derecho, ¿me entiendes? Ujú, Entonces, ujú. yo entiendo que este proceso de adoptar es difícil y largo porque tiene que, tiene que ser así, porque es muy importante que los padres que adoptan son buenas personas y pueden
criar a un niño y darlo o la amor y respeto y todo lo que necesita, ¿me entiendes? Entonces, Ujú. si estás pensando en adoptar, busca tu corazón si puedes amar a un niño y no solamente piensa que, ay, no puedo tener hijos, entonces yo quiero un hijo o algo así. Es que tú tienes que también saberlo en tu corazón que es like it's a big thing and like you have to be prepared that it's not just going to be easy also, you know? Sí, o sea que no es algo como cualquier cosa, es algo grande y Ujú. tienes que prepararte porque no siempre va a ser fácil. Sí. Y, y bueno, a los que son adoptados y quieren buscar a sus raíces, a su origen y tal vez han sido rechazados o algo así. em, no sé, es que busca ayuda en una manera que se puede, pienso, y si puedes, well, like there are like for instance, I know here in Denmark there are like Facebook groups you can join, and like I know that we who are adopted can like speak to each other there and like help each other and give advice. So maybe that's like a good advice to join some group of that kind. Yeah, that's good. Ujú. Entonces, por ejemplo, ella dice que en Dinamarca hay grupos de personas que han sido adoptadas para que entre ellos puedan hablar y eso es una forma también de buscar ayuda. Mm. Um, and if you really want to find your like your root and go to find your biological family, then do it. I mean, you will never have peace if that's what you want to do, you know? Ya. Y si tú sientes que de verdad tú quieres y como necesitas buscar tu origen y tu familia biológica, pues hazlo, porque tal vez sin eso, pues no vas a sentir como la paz que estás buscando. Sí. And also, like, y también si estás pensando en esto y tienes 30 o 40 años, entonces hágalo ahora porque tus biológicos están viejos o tal vez no están vivos. Entonces, no es algo que puedes esperar hacer en Sí, muchos años, ¿me entiendes? Sí, 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 entendemos. sí. Em, Bueno, Rebeca, muchas gracias. de Eh, nada. pues allá ya van a ser las 10 de la noche donde tú estás, ¿cierto? Sí, 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 es tarde. sí, es tarde. Entonces, bueno, muchas gracias por estar despierta tan tarde y tomar de tu tiempo. Además que tú trabajas en un hospital, ahora Sí, con todo lo que está pasando. De verdad, sí. gracias por tu trabajo y tu servicio. Y tu historia es muy importante y esperemos que muchas personas la escuchen y les Ujú. sirva a muchas personas. Sí, espero Sí, también. eh, Y gracias sí. por Entonces, tenerme en tu programa, Julio. bueno, Es es un honor. es un placer contar mi historia. Sí. Sí, sí, gracias. Y pues yo estaba ahí cuando conociste de Sí, familia biológica, sí. Y siempre recuerdo ese día. Sí, entonces sí, pues Dios sabe por qué permite las cosas. Sí. sí. Bueno, Gracias. entonces nos despedimos y a las 7 de la noche pues tenemos otra entrevista. Esos 4, 5, en 3 horas tenemos otra invitada. Y bueno, la entrevista igual con Rebeca queda grabada para los que la quieran ver después. Sí, entonces Sí. gracias. Feliz Ah, de noche, nada. Rebeca. Feliz noche. Saludos a tu Chao. esposo Y y a Dios te tus hijos. bendiga. Gracias, Amén. Julio. Igual, Dios te bendiga. Sí, igualmente. Chao.